capítulo 2 y vamos a leer del verso 18 al 18 y 19. Dice la escritura: hijitos, ya es el tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hijitos. ¿Por qué él se refiere a la iglesia como hijitos? Porque es un hombre ya mayor de 90 años. Porque tiene trato con jovencitos y con niños que él mismo vio crecer y que hoy son padres y hasta abuelos. Y por eso él, en ese amor de un hombre maduro, de un siervo de Dios, se refiere a la iglesia como hijitos. Y les hace una advertencia: es el último tiempo. Y él no quiere, él no está interesado en hacer una del Cronos, ¿cómo se llama? En el Cronos, una cronología. Él no está interesado en hacer una cronología del tiempo, porque cualquiera puede decir, ya han pasado 2000 años y Cristo no ha venido. Él no quiere hacer una cronología del tiempo. Más bien él quiere hacer una escatología bíblica. Y una escatología bíblica tiene que ver con los eventos que van a suceder. Aquellos que están marcados en la palabra del Señor, pero que van a suceder. La escatología bíblica. Y es por eso que Juan dice, es el último tiempo. El último tiempo es lo mismo que los postreros días, es lo mismo que el fin del mundo, es lo mismo que el día del Señor, es lo mismo que todo el Antiguo y el Nuevo Testamento hablan acerca de la venida de Jesucristo. Y dice, es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. El anticristo, ¿qué significa el anticristo? Anticristo en el griego, en el lenguaje original, significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Eso significa anticristo. Y por todo el tiempo la gente siempre ha tenido esa expectativa del anticristo. Y en tiempos de Jesús dijeron que era Judas. En tiempos de la Reforma dijeron que Lutero era el anticristo. Hubo un hombre que Salman Rushdie que le metió un balazo al Papa, dijeron, ese es el anticristo. Y la gente ha tenido la expectativa de quién es el anticristo, ¿no? Todo el tiempo han hablado, y el anticristo, y dicen que Hitler dijeron que era el anticristo, y así cada hombre perverso y ruin que ha habido en las diferentes etapas de la vida, le han dicho, ese es el anticristo. ¿Sí? Y es lo que nosotros tenemos ahora que identificar y reconocer bien. ¿Quién es el anticristo o qué es el anticristo? Y esto inicia, hermanos, con una definición. ¿Qué es el anticristo? Aquel que está en contra de Cristo. ¿Quién es el anticristo o qué es el anticristo? El que ocupa el lugar de Cristo, el lugar de Cristo. Ejemplos, hay muchos, hermanos, y ahorita los vamos a ver. Y dice Juan, así ahora han surgido muchos anticristos, o sea, ya no es uno. Ahora ya estamos hablando aquí, según las palabras del apóstol Juan, muchos anticristos. Y por eso nosotros conocemos que es el último tiempo. La semana pasada mataron a Camila, una niñita de 8 años. Y fue muy cruel, fue muy vil la forma en la que la mataron. La niña fue a nadar a la casa de la vecina y la vecina junto con sus hijos la estranguló. Hay noticieros que dicen que la violaron, pero fue algo muy
muy triste, que nos duele mucho. Y es cuando nosotros vemos aquí que son los últimos tiempos, porque la maldad se ha desatado. Y en el Evangelio de San Marcos, Jesús dijo estas palabras, que en los postreros días, en Mateo 24, en los postreros días, la maldad se iba a incrementar. Y hay muchas cosas. Yo podría pasarme toda la noche narrándoles casos que manifiestan la maldad de los hombres, la perversidad de los hombres. Hoy da miedo contestar al teléfono porque seguro es alguien que te quiere estafar, que te quiere defraudar, que te quiere engañar, que se hace pasar por un hijo, un sobrino, un familiar tuyo para extorsionarte. Y eso no es nada, hermanos. En Chiapas se presentan unos tipos, en Chiapas y en Oaxaca, unos tipos del estado de Hidalgo, que van bien vestidos y van con unas camionetonas, enamoran a las chicas del pueblo y les ofrecen que se van a casar con ellas y que se las traigan. Se las traen y las meten a unas haciendas en donde las tienen ahí y después las mandan a los centros nocturnos, a los lugares a prostituirse. Las rentan, hacen contratos con ellas por un mes, por 2 meses, en la vileza vil del hombre perverso. De verdad, hermanos, estamos sorprendidos de cuánta maldad hay. Estamos envueltos en una oleada de maldad. Y es por eso que Juan dice, es el último tiempo. El día del Señor viene pronto. Y eso es referente a la maldad de los hombres. Esta maldad que continúa, porque hay algunos que han estado con nosotros, y dice el verso 19, que han salido de nosotros, pero estos no eran de nosotros. Hay muchos casos, hermano, muchos, de gente que conoció el Evangelio, fue testigo de la obra portentosa de Cristo en sanidad, en milagros, en palabra, en restauración, y hoy andan ahí. Se regresaron a lo que eran antes. Y lo que es peor, ahora niegan a Cristo. Es lo que dice este pasaje. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Todos nosotros estamos aquí, no por nosotros, es porque el Señor ha puesto en nosotros el venir y congregarnos. Es porque el Señor, dice la Escritura, pone tanto el querer como el hacer de su propia voluntad. Y es la forma en la que Él usa para guardarnos, escuchando su palabra y alabando su nombre a través de la adoración en la alabanza. Si hubiesen permanecido, dice, si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Jesús dijo, el trigo y la cizaña crecerán juntos. Van a crecer juntos. El trigo y la cizaña. O sea, en medio de nosotros hay quienes no son de nosotros. Y ustedes han sido testigos de muchos casos también. Hay en gente que ha sido perversa y ha renunciado a la fe en Cristo. Pero aquí nos dice, en el versículo 20, el Señor nos dice algo a nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuál es esa unción? Dice Efesios que cuando nosotros venimos a Cristo, dice que nos han sido dadas, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la unción del Santo. En 2 de Corintios, lo leo, dice 2 de Corintios capítulo 1 verso 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿el que qué? Y el que nos ungió es Dios,
el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Él nos ha ungido. Y es lo que dice el versículo 20. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, hermanos. Todo. Aunque no hayamos ido al CI, aunque no hayamos cursado estudios teológicos, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Él nos ha escogido a nosotros para salvación. Nosotros sabemos que Él tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Nosotros sabemos que Él nació de una virgen, que murió y que resucitó, que fue ascendido a los cielos y que va a volver por nosotros, por su iglesia. Eso nosotros lo sabemos y nadie nos va a quitar lo que sabemos de Él. Por eso dice la Escritura, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, todas. ¿Por ti? ¿Porque estudiaste la Biblia o porque no? Porque en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, dice que nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas de parte de Dios, que nos ha dado su naturaleza. Es lo que dice Pedro. Nos ha dado su naturaleza divina. Y por eso nosotros podemos entender estas cosas. Si no, estas cosas no podríamos entenderlas, no podríamos comprender el plan de redención de Jesús. Porque ahora tienes una naturaleza divina, porque vosotros tenéis la unción del Santo y vosotros conocéis todas las cosas, todas. Hay quienes a veces hacen referencia al Shekinah de Dios, dices Shekinah, o sea, esa nube que envuelve a Dios, o sea, esas cosas, dices, a veces es bueno saberlas, pero sobran. Para mí Jesucristo murió en una cruz por mis pecados y para mí esa verdad es suficiente. Y Él es el único camino al Padre y esa verdad es suficiente. Y Él fue a la cruz en obediencia y eso para mí es suficiente. Y el apóstol Juan hace una afirmación a esta iglesia a la que él se refiere como hijitos. No he escrito estas cosas como si las ignorases, porque ustedes no las ignoráis, sino porque las conoces y porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos, estas cosas están escritas no porque ignoramos las cosas, sino porque las conocemos. Y porque dice aquí que ninguna mentira procede de la verdad. No hay una mentira que se sustente en una verdad, no la hay. O sea, si alguien viene y te dice, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo tengo la unción, a mí Dios me ha revelado cosas de manera especial, esa es una mentira que no se sustenta en la verdad. No se sustenta. O sea, la verdad es Cristo, todos lo sabemos, Juan 14:6. Y no hay una mentira que se sustente en la verdad. Y aquel que es mentiroso, dice el verso 22, el que niega que Jesús es el Cristo, hermanos, ese es el anticristo, el que está en contra de Cristo. El que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Hermanos, hay muchas. Los adventistas guardan la ley. Los testigos son unicitarios, o sea, solo creen en Dios. No creen en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Los mormones se bautizan por los muertos. O sea, hay cientos de religiones, otros adoran a los ídolos y a las imágenes, y cientos de religiones, y todas son perversas, porque todas son mentirosas. Dice aquí, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo.
¿Por qué negaban ellos que Jesús es el Cristo? Porque la filosofía griega dice que el cuerpo es malo, que lo que hay dentro es bueno. Y como Jesús anduvo en carne, ellos decían, ese no puede ser el Mesías, ese no puede ser el Cristo, porque es carne y todo lo que es carne es malo. Esa era su definición de los griegos que había impactado en la iglesia. Y por eso muchos se habían salido y se habían apartado, porque para ellos Jesús no es el Cristo. Y es lo que está diciendo aquí. ¿Quién es el mentiroso? Aquel que niega que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el mentiroso? Aquel que niega al Padre y que no reconoce al Hijo. Ese es el mentiroso. Vamos al capítulo 4, verso 2. En esto conocer el Espíritu de Dios. De ahí mismo de Juan. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y aquí solamente hay dos sopas, hermanos. O es de Dios o el del diablo. No hay términos medios. Si niega que Jesús vino en carne, no es de Dios, es del diablo. Así que cualquiera que te diga que la Trinidad no existe, es del diablo. Pablo, el apóstol, siempre habló las cosas como son. Como son. Y dio una lista enorme de nombres, fue el que más nombres dio. Un día dijo, Alejandro el Caldedero me ha causado muchos males, que Dios le pague conforme a sus obras. Él daba muchas, y así tenemos que ser. Si alguien niega que Jesús es el Cristo, es del diablo. Si alguien niega al Padre y al Hijo, es del diablo. No es de Dios. Es lo que dice aquí. Y luego dice, y todo espíritu que no confiesa, versículo 3 del capítulo 4. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, al cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hermanos, ese es el anticristo, todo el que está en contra de Cristo. En la Biblia hay algunos relatos que nos hablan. Por ejemplo, encontramos que en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, el anticristo es llamado el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Apocalipsis 13 es llamado la bestia que surge del mar. En Daniel 7 es llamado el cuerno, un cuerno que estuvo sobre los otros cuernos. Y son algunos de los nombres o de los pasajes que identifican la persona del anticristo. En Marcos nos habla de aquel que se sienta en el trono. Y muchos lo confundieron con Antíoco. Antíoco Epífanes, antes de Cristo, 200 años antes de Cristo, fue y sacrificó un cerdo en el altar del templo. Es lo peor que pudo haber hecho. Lugar sagrado. Y muchos señalaron, ese es el anticristo, Antíoco. ¿Sí? Entonces, hermanos, regresamos a nuestro capítulo 2. Dice la Escritura, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Qué fue lo que escuchamos desde el principio? ¿O qué es lo que ellos escucharon desde el principio? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, aquel que confiesa que Jesús vino en carne, que se hizo Hijo de Dios en carne. Amén. Dice el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
No de en balde Jesús dijo estas palabras. En Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y puso una condición: nadie viene al Padre si no es por mí. Es lo que dice aquí. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, hermanos, dice Juan, os he escrito esto sobre los que engañan. Hay engañadores tocando la puerta de tu casa, bien vestidos, encorbatados y bien amables, que te dicen, bienvenido, ¿cómo está usted? Me da gusto saludarle. Son labiosos, hermanos, no les creas, no les abras la puerta. Dice la Escritura, con el tal ni aún comáis. No le abras, hermano. Son engañadores, espíritus engañadores, quieren confundirte. Y quieren, como obra de Satanás, pervertir la obra de Cristo y que tú caigas. Os he escrito esto sobre todos los que os engañan. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, porque dice Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque Dios te ha escogido para salvación, te ha hecho su Hijo, te ha ungido y te ha bendecido. Por eso dice, la unción que permanece en vosotros, la que recibimos de Él, esta unción permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Esto entre los pentecostales, ellos hablan de la unción del Espíritu Santo y ellos dicen que ellos no tienen que ir a la escuela porque tienen la unción del Espíritu que les revela todas las cosas. Y cuando les hablas de Arminio y de Calvino, dicen, ¿qué? Cuando les hablas de las 5 solas, el resultado de la reforma, dicen, ¿qué? Y entonces les decimos, vete a la escuela. Vete a la escuela, necesitas pasar por la escuela. La escuela, ¿qué te da? La estructura de tu fe. Yo no estoy diciendo que no vayan al CEI, no, por el contrario, conozcan la estructura de su fe. Un día el hermano Arce me dijo, usted necesita ir a la escuela. Y le dijo, ¿para qué? Yo venía de ser pentecostal. Para que usted conozca la estructura de su fe. Y yo le dije, yo la conozco. Mi estructura se llama Cristo. Sí, ahora dígame, ¿qué pasó en la cruz? Pues que Él murió. No. Ahí en la cruz, Él compró su pecado, Él ocupó su lugar, ahí Él lo santificó, lo hizo santo, ahí Él lo redimió, ahí Él lo santificó, ahí Él lo glorificó, ahí Él, o sea, son 7 cosas que sucedieron en la cruz. Dije, caray, necesito ir a la escuela. Entonces sí, necesitamos conocer la estructura de nuestra fe. Pero aquí nos dice Juan, vosotros que conocéis, porque tenemos la unción del Santo y la unción de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe. No me vengas a contar tus mentiras, tus cuentos. No vino un hombre y te dio unas tablas como le hacen los mormones, que les dieron unas tablas. No es sacarle cosas a la Biblia y hacer el Corán de las cosas que tiene la Biblia, porque curiosamente las religiones se han basado en la Biblia para fundamentar sus textos. Entonces, no me vengas con tus mentiras, no me vengas con tus falsedades ni tus cuentos. Vosotros que tenéis la unción, porque la unción misma nos enseña todas las cosas, y esta es verdadera y no es mentira, porque ella nos ha enseñado y nosotros debemos permanecer en él. Dice el versículo 28. Estamos terminando, hermanos.
Y ahora, hijitos, quinta vez que Juan se refiere a la iglesia como hijitos. En toda su primera carta, 16 veces él hace referencia como hijitos. Y ahora es la quinta cuando dice, y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. ¿Para qué? Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Estamos en los últimos tiempos? 3 veces te está diciendo aquí Juan, en el último tiempo, conocemos que es el último tiempo, ahora nos habla de su venida. Estamos ya en los últimos tiempos. Y a veces no necesitas que se acabe el mundo. Ayer, ¿verdad? Ayer falleció la hermana Georgina, la esposa de quien muchos años fue mi pastor, el hermano Román. Y fue repentina su muerte. Pidieron la ambulancia, nunca llegó, cuando ya llegó ya había muerto. Para ella, el fin del mundo fue ayer, para ella. Entonces a veces no decimos, no, pues Cristo no viene, no, pues no hay temblores, no, pues no. Para nosotros, muchos, ya no despertamos. Y para nosotros ha sido el fin de todas las cosas. Así que hermanos, dice el verso 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermanos, pregunto yo, ¿somos justos? Hemos sido justificados y porque hemos sido justificados ahora nosotros somos justos. Aunque tú no te veas, aunque tú no lo creas, porque has sido justificado, ahora tú eres justo. ¿Y de qué está hablando? Del justo. Si sabéis que Él es justo, saber también que todo el que es nacido de Él hace justicia. Amén, hermanos. Gracias, Padre. Esta es una tremenda palabra, hermanos. Ahora nosotros podemos discernir, pero ellos no podían discernir. Ellos eran perseguidos y tenían gente mezclada ahí entre ellos, engañadores, vividores, gente que se decían que eran hermanos y no lo eran. Muchos hasta bautizados eran. ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Simón el Mago, dice la Biblia, que creyó y se bautizó, y cuando vio a Pedro y a Juan que sanaban los enfermos, incluso aún con su sombra cuando ellos pasaban, le ofreció dinero. ¿Cuánto quieres por eso? Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, no has nacido de nuevo. Y hasta se bautizó, hermanos. ¿Sí? Así que damos gracias.